En 2017 fue subastada la obra de arte más cara del mundo. Esta costó 450 millones de dólares y fue subastada en la casa de subastas Christie's. Vamos en este caso a ver su historia empresarial y al final, como siempre, lecciones acerca del caso. ¡A por él! Como te acabo de contar, el cuadro de Leonardo da Vinci se vendió por una cantidad increíble. Sin embargo, en 2021 fue subastada otra obra de arte que le robó todo el protagonismo. Se trataba de una obra digital del artista Beeple, una foto que se subastó online por 69 millones de dólares y se convirtió en la obra digital más cara de todos los tiempos, a la altura de un cuadro de Picasso. Y aunque parezcan dos obras muy diferentes, en realidad tienen algo en común. Fueron subastadas en la casa Christie's, una casa de subastas que es de las más importantes del mundo. Christie's fue creada hace más de 200 años y desde entonces ha creado un negocio multimillonario alrededor del arte. Pero, ¿cómo una casa de subastas tan antigua ha conseguido adaptarse a nuestros tiempos? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona el modelo de negocio de las casas de subastas y sobre todo cómo han conseguido digitalizarse a la nueva época en la que estamos viviendo. Tanto si tienes un negocio o trabajas para una empresa tradicional, este caso es fundamental para ver cómo han hecho esta transición. No es ningún secreto que el arte mueve mucho dinero. De hecho, es un mercado valorado en 60.000 millones de dólares. Y gran parte de todo ese dinero se mueve a través de las casas de subastas. Concretamente, a través de dos empresas, Christie's y Sotheby's. Christie's y Sotheby's participan en más del 40% de todas las subastas que se celebran en el mundo del arte y mueven miles de millones de dólares cada año. En el fondo, estas dos casas de subastas son muy parecidas. Ambas fueron creadas en Londres, en pleno siglo XVIII, y subastan artículos de lujo como pinturas, joyas o relojes. Y como te darás cuenta, este es un primer factor. El sector de las casas de subastas está muy concentrado. Eso quiere decir que la gran mayoría de negocio está repartido entre estas dos empresas. Aunque los inicios de estas empresas fueron bastante diferentes. Christie's fue creada en 1766 y comenzó subastando cuadros. Sin embargo, Sotheby's fue creada en 1744 y tan solo subasta libros, monedas y medallas. De hecho, Sotheby's no comenzó a subastar pinturas hasta el siglo XX. En la actualidad, las dos casas subastan artículos de lujo muy parecidos y tienen presencia en todo el mundo. Pero, ¿cómo dos casas de subastas de Inglaterra acabaron conquistando el mundo del arte? Para responder a esta pregunta, primero vamos a ver cómo funciona el negocio de las subastas y qué papel juegan en el arte. En toda subasta siempre hay compradores y vendedores. Por un lado están los coleccionistas de arte, que buscan los artículos más exclusivos para su colección. Por el otro, los propietarios de las obras, que quieren vender sus artículos por el precio más alto y en el menor tiempo posible. Así que se podría decir que las casas de subastas actúan como intermediario entre compradores y vendedores de arte, a cambio de una comisión que suele rondar el 20% del precio final. Durante varias generaciones, Christie's y Sotheby's conquistaron el mundo del arte gracias a las relaciones que establecieron con las personas más influyentes del momento. Y para ello, una de las claves fue su expansión por las ciudades más importantes del arte, como por ejemplo Nueva York, París o Dubái. Y seguramente estarás pensando, ¿realmente son necesarias estas casas de subastas en pleno siglo XXI? Bueno, pensémoslo. Imagínate que eres un comprador que estás interesado en una obra valorada en 15 millones de dólares. Seguramente querrás asegurarte de que la obra es auténtica y está en buenas condiciones. Pero lo cierto es que no es una tarea tan sencilla. Es ahí donde estas casas de subastas agregan el valor, que son quienes cuentan con los expertos en arte histórico y especialistas y quienes se aseguran de que el artículo es auténtico. Fíjate que esto en el business canvas tradicional es una actividad clave de las casas de subastas y también es una gran barrera de entrada. Además, si eres el vendedor, también quieres asegurarte de que la obra se va a subastar al mejor precio posible. Esto también es tarea de las casas de subastas, que son las que establecen un precio mínimo para los artículos subastados y quienes luchan por conseguir el precio más alto. Y como te imaginarás, contactar con las personas más ricas e influyentes del mundo tampoco es nada fácil. Las casas de subastas tienen contacto directo con la realeza y con los multimillonarios más importantes, así que esto también es otra gran fortaleza de estas empresas. Como el público objetivo de Christie's son personas adineradas y muy influyentes, tratan de ofrecer un servicio personalizado para cada cliente y tienen procesos de selección muy rigurosos para contratar a los especialistas que trabajan para ella. Además, en el caso de Christie's,
la casa ha aprovechado su influencia para ofrecer otros servicios a estos mismos clientes. Organiza ventas privadas, ofrece consultorías y cuenta con un servicio postventa para el mantenimiento de las obras. Y por si todavía no había quedado claro, estamos hablando de un negocio multimillonario. Christie's factura miles de millones de dólares cada año. Pero llegados a este punto, seguramente te estás preguntando, ¿por qué el arte mueve tantísimo dinero? Más allá del estatus o de los gustos personales de cada coleccionista, la especulación es muy común en el arte. Y no solo eso, a menudo se compara el mercado del arte con el oro, como si las obras de arte fueran un activo refugio para protegerse de la inflación en tiempos de crisis. Sin embargo, los datos apuntan a todo lo contrario. Este gráfico nos muestra la valoración del mercado del arte cada año. No es casualidad que en 2009 y 2020 hayan sido los peores años para el arte, ya que coinciden con las crisis económicas más graves que hemos sufrido en los últimos años. La crisis financiera del 2008 y la pandemia del 2020. Y te preguntarás, ¿qué ocurre con el arte en tiempos de crisis? Lo cierto es que vender una pieza de arte en plena crisis puede ser realmente complicado. De hecho, para los coleccionistas es todo un reto convertir una obra de arte en dinero líquido, porque puede costar mucho tiempo y dinero. Y ahora vamos a ver por qué. Comprar una obra de arte lleva asociados unos costes transaccionales muy elevados. En primer lugar, siempre hay algún intermediario, como las casas de subastas, que tienen que validar si la obra es auténtica. Además, transportar una obra muy delicada o incluso almacenarla puede llegar a ser muy caro. Y no solo eso, generalmente las obras no conservan su valor mucho tiempo, ya que los precios varían en función de las modas. Normalmente, solo las grandes obras de arte conservan su valor o aumentan con el tiempo, pero estamos hablando de obras muy conocidas de pintores muy importantes como Picasso o Da Vinci. Así que se podría decir que las crisis económicas le pasan factura al arte. Y ya de paso vamos a aprovechar para introducir una herramienta muy conocida en el mundo de la empresa, que es la herramienta PEST o PESTEL, en el que se analizan los distintos factores fuera del control de la empresa que afectan a la empresa. Por ejemplo, en el caso de Christie's, vemos que la economía mundial afecta al negocio de las casas de subastas. Hay otros negocios, sin embargo, que en épocas de crisis su negocio no se ve tan afectado, como por ejemplo los supermercados, puesto que la comida es un bien de primera necesidad. Volviendo al caso de Christie's, si nos fijamos en su facturación, vemos que en 2009 y en 2020 bajó considerablemente, coincidiendo con las crisis económicas. Y cuando eres una casa de subastas tan grande como Christie's, el principal reto es adaptarse a los nuevos tiempos, especialmente con una pandemia de por medio. Christie's lleva muchos años intentando adaptarse a los nuevos tiempos. A principios de los 2000 realizó sus primeras subastas online y unos años más tarde, en 2015, compró una pequeña startup tecnológica llamada Collectrium. Collectrium había desarrollado una aplicación para gestionar las colecciones, buscar información de las obras de arte o incluso comprar y vender artículos. En definitiva, era una forma de adaptar el arte a los dispositivos móviles. Christie's llegó a pagar entre 16 y 25 millones de dólares por esta pequeña startup. Sin embargo, no tuvo un gran impacto en su negocio y las ventas online apenas representaban una pequeña parte de su facturación total. Pero como ya sabes, en 2021 Christie's llegó a subastar la obra digital más importante de la historia en una subasta online. Así que, ¿cómo ha conseguido adaptarse al entorno digital? Se podría decir que no le ha quedado más remedio que buscar alternativas para potenciar las subastas online. Con la pandemia, tanto las casas de subastas como el mercado del arte en general se han visto muy afectadas. Así que tanto Christie's como Sotheby's decidieron utilizar la tecnología a su favor, entre otras la realidad virtual y la realidad aumentada. Gracias a la realidad aumentada, los usuarios podían visualizar las obras de arte en su propia casa, tan solo utilizando el teléfono móvil. De esta forma puedes hacerte la idea de cómo sería la obra de arte en persona y tomar la decisión de pujar o no por ella. Además, con la realidad virtual, los usuarios pueden pasear virtualmente por las galerías donde están expuestas las obras y pueden consultar fácilmente toda la información relacionada con la pieza y con el autor. Gracias a la tecnología, Christie's ha aumentado sus ventas online un 262% en 2020, con un total de ingresos de 311 millones de dólares. Sin embargo, en 2021 fue el año por excelencia de la digitalización. Christie's tomó una decisión muy arriesgada en plena crisis económica, que acabó siendo todo un acierto. Apostó por una nueva tecnología que ahora mismo está en boca de todo el mundo, los conocidos NFTs. Y si todavía no sabes lo que son los NFTs, no te preocupes porque te dejaré un vídeo en las tarjetas en el que explico en profundidad exactamente qué son y cómo funcionan. Pero volvamos al caso. Christie's se convirtió en la primera gran casa de subastas en ofrecer un NFT y la primera en aceptar criptomonedas como la forma de pago, y su aventura con el criptoarte no ha hecho más que empezar.
Tras el éxito de Beeple, otros famosos NFTs han sido subastados en la web por varios millones de dólares, como los famosos CryptoPunks. Así es como una casa de subastas con más de 200 años de vida ha creado un negocio millonario en torno al arte y ha logrado adaptarse al siglo XXI. Y ahora, antes de entrar en las lecciones principales, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que esto del arte digital es simplemente una moda pasajera o crees que se va a quedar para siempre? Y ahora, como siempre, vamos a por las lecciones principales. Y fíjate que aquí hemos visto que el sector está muy concentrado. Cuando el sector está tan concentrado, significa normalmente que las barreras de entrada para atacar y para jugar en ese juego son muy altas, porque si no habrían muchos jugadores intentando competir. Eso se llama un sector más fragmentado. En cambio, vemos que en las casas de subastas las barreras de entrada son altísimas, porque tienen unas actividades claves súper importantes, como es la de ver los cuadros que sean auténticos, etc., y por todo el tema de los contactos que tienen y la influencia, la marca, etc. También decirte que si quieres profundizar en el tema de las barreras de entrada, te dejaré también otro vídeo en el que hablamos de todo este tema en profundidad. Hay otro tema interesante que no hemos acabado de profundizar en el caso, y es que hay otra fuente de ingresos que tiene Christie's y Sotheby's que tienen servicios extras para almacenar esos cuadros, porque al final pensemos que un cuadro es difícil de tenerlo en tu casa si vale muchos millones. Hay gente que lo tiene, pero mucha gente lo prefiere almacenar. Christie's da todos esos servicios agregados. Por ejemplo, el mantenimiento de las obras con todos sus especialistas, el que simplemente lo almacenen por ti y lo tengan seguro. Todos esos servicios son cosas que van añadiendo para hacer que esos ingresos vayan aumentando. En tu caso, piensa en tu negocio cuáles son las diferentes otras fuentes de ingresos que puedes ir añadiendo a tu modelo de negocio principal. Y por último está el tema de la digitalización. Yo creo que lo que aprendemos de este caso es que una empresa tiene que tomar ciertos riesgos para no quedarse atrás. Para Christie's podían haberse quedado perfectamente en el modelo tradicional de subastas, pero han decidido salir de su zona de confort para meterse en un espacio totalmente nuevo, con los NFTs, las criptomonedas, etc. Podría haber salido súper mal y podrían haber vendido muy poco y podrían haber quedado fatal delante del resto de gente que decían que estaban metiéndose a especular con algo que no tenía nada que ver con lo que ya hacían. Pero han tomado ese riesgo controlado y medido y les ha salido bien. Para digitalizarte o para no quedarte atrás, yo creo que es importante tomar siempre ciertos riesgos y salir de esa zona cómoda. Y nada más, espero que hayas disfrutado de este caso. También te dejaré nuestra página de emprendeaprendiendo.com si quieres formarte más allá de los casos de empresa y aprender mucho más en profundidad. Suscríbete al canal si eres completamente nuevo, hacemos casos cada semana y hablamos de temas de empresa. Mi nombre es Euge Oller, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente. Chao.